Bueno, pues vamos a seguir con eso del corazón. Acá acá tenemos el pizarrón electrónico, ¿sí? En donde se queda grabado todo lo de la primera sesión. Entonces al final, aparte del video, ustedes van a tener un pizarronzote digital, una imagen a la cual ustedes le pueden dar zoom, disminuir y moverse, ¿no? Por aquí y por allá. Bien. Bueno, entonces el tema de hoy va a ser, déjenme acomodar esto. Okay. Ok, el tema de hoy va a ser, le pongo una nota aquí, nota intercambio de líquidos y sustancias entre el endotelio, entre los capilares como representantes del sistema circulatorio y los tejidos o las células, ¿verdad? Las células propiamente. Ese es el tema de hoy, es lo que vamos a tratar de entender hoy. ¿Por qué se da este intercambio y qué cosas pueden alterar este intercambio y cuáles son las consecuencias de esa alteración, ¿no? Entonces, digamos, de la segunda sesión, eso es lo importante, ¿no? Aquí le ponemos segunda sesión, intercambio de ¿cómo les gusta más? ¿De qué color? Lo vamos a dejar así. Ok, me gusta. Estoy jugando para ver cómo está esto. Texto alternativo, ¿qué es esto? Del contenido para el lector de pantalla. Ay, no sé. Bueno, entonces, como decíamos, si regresamos a esta imagen, es un circuito cerrado. El viaje, pues podríamos decir que empieza en el corazón a través de la aorta, que se va bifurcando, ¿verdad? Esta sería la aorta ascendente, la aorta descendente. Luego vendrían las arterias, que pudiéramos decir que son estas. Y luego aquí estas se ramifican. Esta ramificación podría ser una arteriola, o estas de aquí se ve un poquito más claro. Y luego vienen los capilares, que el capilar viene siendo ese punto intermedio entre el lado arterial y el lado venoso, ¿verdad? Se puede llamar que hay un capilar arterial y un capilar venoso, pero no hay una ruptura, ¿no? Entre el tubo no hay una ruptura, sino se continúan esos tubitos, esos vasos sanguíneos pequeñísimos, se continúan con ese lado venoso, en donde, como decíamos, ahora millones de capilares venosos del lado venoso se convierten en vénulas, van convergiendo ahora, ¿no? Aquí se fueron bifurcando, ramificando, aquí van convergiendo. Luego vienen las vénulas, a lo mejor podría ser esta acá, venas, y luego la vena cava caudal, y por acá en el cerebro, lo que es la cara y el cerebro, regresa su circulación, ¿sí? Vía acá la vena cava craneal, y las dos se unen para entrar ahí al corazón. No voy a hablar de detalles ahorita de esto. Cuando llega al corazón, esta es la famosa sangre desoxigenada, ¿no? O la que tiene los desechos, dióxido de carbono y algunos otros desechos de la célula.
de las células de los tejidos, ¿no? Recordemos que acá los tejidos los poníamos acá, ¿no? Una celulita que yo podría dibujar. Ay, ya no me deja porque es muy, el espacio es muy chiquito, pero ahí estarían esas células, ¿no? Las células entre esos capilares. Ok. Pero el punto acá es que, bueno, el lado venoso, ¿no? La sangre venosa desoxigenada. Y entonces aquí el corazón la manda hacia los pulmones. Obviamente, cuando sale esa gran arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre desoxigenada, se divide en dos, ¿no? Para llevar irrigación al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Y ahí también esta arteria se va a ir bifurcando en arteriolas y luego el capilar pulmonar. Que aquí la relación entre el capilar, los capilares pulmonares y el tejido pulmonar, digamos propiamente dicho, es un poco diferentón, ¿no? Porque ahí sí el capilar no es que esté entre las células, ¿no? Sino está abrazando una forma de bolsa, de una redecilla que está abrazando los millones de alvéolos de los pulmones, ¿sí? Los millones de alvéolos de los pulmones. Entonces ahí se suelta el dióxido de carbono y regresa por acá. Ya la sangre oxigenada toma el oxígeno, ¿no? de la respiración y regresa al corazón por la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se va por acá abajo a la aorta, ¿verdad? A la aorta. Ay, ¿eso qué es esto? ¿Por qué se hizo eso? No sé, ni idea. A ver. Ok, por acá por la aorta, ¿no? Y vuelven, pero siempre va a haber bueno, hay un festejo aquí en la calle, no sé qué sea. A lo mejor ya anunciaron que podemos salir, ¿verdad? Bueno, el asunto es ese. Siempre que va a haber intercambio entre la sangre y los tejidos, va a haber un lecho capilar. ¿Y por qué? Porque ya veíamos en el otro esquema que todo se presta, o hay una buena razón para que ahí sea el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos o el espacio intersticial, ¿no? Realmente con el que hace el intercambio los capilares es con el espacio intersticial. Claro que el espacio intersticial es el próximo a las células, ¿no? Todo lo que desechan las células se va al espacio intersticial. Todo el oxígeno, los nutrientes y el agua que llevan los capilares se va primero al espacio intersticial y luego se va a las células, ¿no? Entonces la velocidad disminuye, ¿no? Mientras acá en la aorta es de 13 centímetros por segundo, acá ya es de 0.05 centímetros. O sea, estamos hablando de ¿qué? Sí, de 5. Si aquí sería 1 milímetro, ¿cuánto sería? Si aquí sería 0.9, ¿verdad? 0.90 centímetros es igual a 9 milímetros, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de la mitad de 1 milímetro. La velocidad aquí es de la mitad de 1 milímetro en un segundo. Y toda esta cuestión es lo que permite que haya en buena medida el intercambio de sustancias, ¿ok? Entre los capilares. Si nos enfocamos en esta imagen, este punto aquí, como les decía, no, aunque es el punto donde se divide el lado arterial del venoso, es continuo, ¿no? Aquí la sangre está fluyendo dentro de un vasito, no es que se rompa, no es que haya nada. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Entonces déjenme llamar a mi imagen favorita, no sé qué sea más rápido. A ver, déjenme ver. A lo mejor así sea más. ¿Qué pasó aquí? Déjenme ver esta imagen.
mejor nomás copio así y pegamos por acá y pegamos, pegar, eso, ay, eso. Fíjense, esta es una célula, ¿no? La forma de las células. Ya sé que la célula tradicional que nos manejan, ¿verdad? Es el famoso. Bueno, antes era el famoso. El famoso huevo, ¿no? Nos ponían así. Y luego aquí un núcleo en el centro. Ajá, y el aparato de Golgi, no sé qué. Y los organelos, y no sé qué tanto. Y ribosomas. Un montón de chunches por aquí, ¿no? O luego también ya después nos empezaron a dibujar una célula más dimensional, ¿no? Que daba idea de cómo era realmente la célula, ¿no? Era una cosa, aquí estaría el núcleo, ¿sí? Esta era una célula que habían partido así como en dos cuartos, un cuarto, ¿no? Una célula. Y esta era la bicapa, aquí era la bicapa, ¿no? Aquí estaba el intercambio de sustancias. Igual el intercambio de sustancias pues sería de aquí para acá, ¿no? Aquí estaría el espacio intersticial, ahí es. Estoy dibujando muy feo hoy. Sería el espacio intersticial. Ok. Es lo que le digo, dice, aquí es el capilar arterial y el capilar venoso. Es el mismo tubo, prácticamente incluso la estructura aquí a este nivel es la misma, donde ya empieza a cambiar, digamos, una arteria, ya su estructura es diferente a la de o incluso una arteriola, su estructura ya viene siendo diferente al de una vénula, pero aquí a nivel de los capilares realmente no hay una diferencia anatómica o histológica, ¿no? Lo que sí hay son unas diferencias. Déjame ponerle aquí lo que debe ser. Uy, en negro. Aquí sería presión hidrostática real, que es lo mismo que está acá, ¿no? pH. Así es. A ver, déjenme ponerlo más que se vea mejor con este lapicito. Entonces acá sería presión hidrostática real, ¿no? Aquí hay un signo de mayor que. Este es el capilar, ahí dice, ¿no? Ya decíamos, en este punto nosotros estamos aquí, ¿no? Digamos, sería el punto de donde el capilar arterial se transforma en capilar venoso. Y como decíamos, no es que haya diferencias histológicas, ¿no? Hay diferencias sobre todo de flujo sanguíneo, de presiones que hay aquí, una serie de presiones, que es lo que permite el intercambio de sustancia. Aquí dice fuerza de conducción neta, ¿no? O sea, dice, aquí las cosas van a salir del capilar, ¿no? Por una serie de presiones que ahorita vamos a explicar. Y aquí las cosas, todo lo que hay aquí alrededor de este capilar, a este nivel, va a tender a regresar, ¿no? También por esas cuestiones de las presiones. Déjenme ir por otro esquema que tenemos por acá, que me gusta mucho, para tratar de entender un poco mejor cómo es la cosa de la circulación y el intercambio entre espacios. Aquí le vamos a decir pegar y vamos a agrandar esta cosa.
Ujú. Ok, 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 ok. Perfectamente. Fíjense, aquí lo que nos muestra son diferentes tejidos u órganos, ¿no? Por ejemplo, estos son los alveolos, que son como racimitos de uva, nada más que esas uvitas, esos frutitos, están huecos, no es como la uva que tiene una pulpa, ¿no? Y digamos que lo único que tiene el alveolo, si lo comparamos con una uva, sería la cascarita, esa cascarita que a veces le quitamos a las uvas para comérnoslas. Eso sería lo único que tuviera el alveolo. Si la comparamos con una uva, lo único que tendría es esa telita, ¿no? Y cada uno de estos alveolitos tiene esta redecilla de capilares, un lado arterial pulmonar, un lado venoso pulmonar, que rodea cada uno de estos alveolitos. A cada uno de esos alveolitos hay una redecilla de capilares, que es lo que permite hacer el intercambio de gases, en este caso el intercambio de gases. Pero también nos muestra aquí otros tejidos, nos muestra otros tejidos. Está el cerebro, el sistema nervioso, ¿no? Que también las neuronas van a estar rodeadas de capilares para que salgan cosas acá que nutran a esta célula, y esta va a tirar desechos que van a ingresar nuevamente al capilar, ¿no? En el músculo no es la excepción, es un músculo que necesita, es un tejido que necesita mucho oxígeno, es un tejido muy activo cuando está en ejercicio y necesita una gran redecilla capilar, ¿no? Aquí ese es el flujo de la sangre, pero en algún punto va a salir, ¿no? Va a salir algo de la sangre que necesita darle a este tejido, ¿no? Ese sería el último objetivo del sistema circulatorio, ¿no? Aparte del corazón que bombea sangre, el corazón pues no sabe, ¿no? Que más abajo o más arribita por allá algo de lo que está bombeando está saliéndose del sistema, ¿no? De su circuito cerebral, no lo sabe. Su única función es bombear. Y el sistema circulatorio, decíamos, diseñó un mecanismo anatómico para que este punto a nivel de los capilares, que son muy delgaditos y que la sangre fluye muy lentamente, es el lugar propicio para que ciertas cosas, oxígeno, agua y nutrientes, salgan de aquí, dióxido de carbono, desechos, regresen por acá, ¿no? Pero en todo tejido, todo órgano, todo tejido, donde se va a dar el intercambio de lo que lleva el corazón, es acá, ¿no? A nivel de los capilares. A nivel de los capilares. Ahí es donde ustedes tienen que echarle mucha imaginación. O si no, también podemos ver un videíto de YouTube. Intercambio de sustancias a nivel capilar. A ver qué dice. A ver qué encontramos. Fisiología, equilibrio capilar, coronación, surfactante, capilares. A ver qué dicen estos capilares, que es lo que un poco de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Le ponemos aquí. Would you like to be able to create stunning magazine quality landscape fine art prints that people are going to love so much they're going to want to buy them from you? ¿Qué dice de los capilares? Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Mi nombre es Francesc Sevilla. El estudio de entre el espacio vascular. Bueno, los capilares sanguíneos son, ¿no?, los vasos sanguíneos de menor diámetro. Los capilares sanguíneos, vasos sanguíneos de menor diámetro, ¿no? Y es lo que les decía, no es que haya una ruptura, no es que haya una pared que divida. De hecho, el circuito es continuo. Nada más que por alguna razón
aquí las sustancias tienden a salir y el agua tiene que salir, y a este nivel tienden a regresar, ¿no? Las arteriolas, músculos que permiten cerrar estos pasos, ¿no? Bueno, no cerrar, pero a veces disminuirlos o a veces aumentarlos. La arteria, las vénulas, la vena, ok. Vamos viendo. Su pared está formada por una sola capa de células. Es lo que decíamos, ¿no? En la sangre, pues los tres principales tipos de células que hay son los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y vean esta célula, ¿no? Lo que decíamos, la tridimensionalidad de esta célula. Es como un ladrillo aplanado y curveado, ¿no? Una especie de ladrillo. Ven, aquí está toda una célula. Impresionante, o sea, las paredes de los vasos son células tridimensionales con su núcleo, como cualquier otra, ¿no? Ok, el glóbulo blanco. Esto es lo que no queremos, en condiciones normales es lo que no queremos que se nos salga de la sangre. Que si no tendríamos una hemorragia o a lo mejor una infección, ¿no? Digo, si es una infección, ahí sí queremos que ciertos glóbulos blancos salgan aquí de la sangre para atacar las bacterias que están en los tejidos antes de que las bacterias se nos metan a la sangre, ¿no? Entonces es la primera línea de defensa. Pero en condiciones normales de salud no queremos que estas cosas se nos salgan, ¿no? De hecho, cuando hay una hemorragia, se rompen estos vasos, estas plaquetas son las que llegan primero también a taponear y ayudan a hacer el coágulo. Pero lo que sí va a haber aquí mucho es agua, nutrientes, que eso sí queremos que salgan, ¿no? Oxígeno, que lo llevan incluso los glóbulos rojos, y que en este punto del capilar ese oxígeno va a abandonar el eritrocito, el glóbulo rojo, y se va a ir acá dispuestas en una fila, que son las células endoteliales. Esto permite el intercambio de sustancias entre la sangre y las células de los tejidos. Mire, esto es lo que comentábamos. Entre esa redecilla capilar hay millones de células. No sé si alcanzan a ver ahí un cuadrito por ahí, pues miles de células, ¿no? Acá está mejor explicado. Esta es la célula con su núcleo. Este es el tabique del capilar, ¿verdad? Entonces ahí vemos cuando el oxígeno viene bien cargadito cuando los glóbulos rojos vienen cargaditos de oxígeno, pues es un rojo brillante, ¿no? La sangre arterial tiene ese color brillante y ahí van las sustancias de desecho. Este es el intercambio. ¿Por qué en este lado? ¿Por qué en un lado las cosas salen? ¿Y por qué de repente en ese otro lado capilar, del lado venoso, digamos, cuando el dióxido de carbono entra otra vez a los eritrocitos o es acarreado por los eritrocitos, se ponen un poco más oscuros? La sangre venosa es un poco más oscura, a diferencia de la arterial, y sustancias de desecho, dice. Entonces ese es el intercambio, ¿no? Por acá salen. En el caso de los alvéolos, del intercambio de gases, pues únicamente es este intercambio de sustancias, ¿no? Que ahí básicamente es liberar el dióxido de carbono, o sea, sería al revés, liberar el dióxido de carbono y tomar el oxígeno, ¿ok? Tienen un tamaño aproximado de 7 a 10 micras y se ramifican ampliamente, de tal forma que ninguna célula del cuerpo se encuentra a más de 60 micras de distancia de cualquier capilar. Hay una ramificación muy grande, ¿no? de los capilares, son los más delgaditos, y dice que ninguna célula está más de 60 micras. Es que yo no sé si ustedes escuchen el sonido de la computadora, no creo, pero si no, pues ya se los estoy repitiendo. Esto representa una superficie corporal de intercambio de nutrientes y gases entre sangre y líquido tisular de aproximadamente unos 2.500 kilómetros cuadrados. Como ya comentamos en el anterior audiovisual, la cantidad de sangre que fluye a través de un lecho capilar determinado depende fundamentalmente de la resistencia al flujo sanguíneo en las pequeñas arterias y arteriolas que suministran sangre a ese lecho capilar. Así, la vasoconstricción de estos vasos disminuye el flujo sanguíneo al lecho capilar. El último punto en donde se puede controlar la cantidad de sangre que entra a los capilares son las arteriolas, que tienen músculo, una capa de músculo a su alrededor que permite constreñir el vaso, y por lo tanto se disminuye
la cantidad de sangre que viene, el flujo sanguíneo, ¿no? El volumen sanguíneo hacia los capilares. Ok. Mientras que la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo. En algunos órganos, como el intestino, el flujo sanguíneo puede también estar regulado por bandas musculares circulares denominadas esfínteres precapilares y que están situados en el origen de estos capilares. El microscopio electrónico nos permite la distinción perfecta del endotelio, lo cual nos permite considerar 3 tipos de capilares: los continuos, los perforados o fenestrados y los discontinuos. Bueno, aquí en este punto, este es un capilar, ¿no? Que dice que aquí hay 2 núcleos, 2 células que están bien cerraditas, ¿no? Y en cambio hay otros que dice que tienen unas pequeñas perforaciones, ¿no? Y otros que son discontinuos. Ahorita lo vamos a ver en otra. Los discontinuos. Los capilares continuos son aquellos en los que las células endoteliales vecinas están estrechamente unidas entre sí. Capilares continuos, ¿no? Donde las células vecinas entre una y otra están muy pegaditas, muy juntas. Entonces, ¿sí? Las células endoteliales vecinas están estrechamente unidas entre sí. ¿Okay? Aquí viene un eritrocito en un capilar. Los eritrocitos van viajando uno tras otro, ¿sí? Se tienen que formar en filita, ¿no? Porque es muy pequeñito esto y la circulación es muy lenta. Okay. Se encuentran principalmente en los músculos, los pulmones, el tejido adiposo y el sistema nervioso central. En músculos, pulmones y tejido adiposo sí que existen unos canales intracelulares estrechos de 40 a 45 angstroms de anchura. Estos canales permiten el paso de moléculas más pequeñas que las proteínas entre la sangre capilar y el líquido tisular. En el sistema nervioso central, esta unión es mucho más estrecha y contribuye a formar la denominada barrera hematoencefálica. Los capilares perforados se caracterizan por la presencia de amplios poros intercelulares de 800 a 1000 angstroms. Se encuentran en los riñones, las glándulas endocrinas y los intestinos. Permiten, por tanto, el paso de moléculas más grandes. Hay otros capilares, esta es la célula, ¿no? Que decías que forma la pared del capilar. ¿Sí? Ahí tienen algunas perforaciones de este tamaño. Revísense ustedes qué es un Armstrong, cuál es el tamaño de un Armstrong, y esto es lo que permite pasar sustancias un poco más grandes. Dice que se encuentra en los riñones, glándulas endocrinas y en los intestinos, donde encontramos ese tipo de capilares. Y por su parte, los capilares discontinuos se encuentran en la médula ósea, el hígado y el bazo. Capilares discontinuos que de a tiro hay unos especie de hoyitos, ¿no? en las células, o unas invaginaciones ahí en las células. Toda la célula sería esta, ¿no? Toda esta que viene aquí, así. Si bordeamos toda la célula, bueno, pues hay o de a tiro unos hoyos o unas invaginaciones que permiten el paso de sustancias todavía más grandes. Tenemos ahí la médula ósea, en el hígado, en el vaso. En estos capilares, la distancia entre las células endoteliales es tan grande que incluso tienen el aspecto de pequeñas cavidades o sinusoides en el interior del órgano. Estas separaciones tan grandes permiten incluso el paso de células de un lado a otro. El intercambio de líquidos a nivel capilar se realiza según muestra la ilustración. Para ello intervienen, por un lado, la presión hidrostática. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Intercambio de líquidos y esto de las presiones. Vamos a ver, aquí dice presión hidrostática en el capilar, presión coloidosmótica del líquido intersticial. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Yo creo que ya con esto es suficiente. Sí, ahí nos quedamos. Bueno, regresemos a nuestro pizarrón y a lo que yo les tengo que explicar, pero acuérdense que en YouTube hay muchos recursos que
que ustedes pueden buscar, ¿no? Ok. Entonces el capilar es el punto de unión entre el lado arterial y venoso. Los vasos sanguíneos más pequeñitos en términos de su diámetro, en donde la velocidad del flujo sanguíneo es la más lenta, en donde los eritrocitos y las células tienen que formar una tras de otra para poder pasar, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar una foto que ya la veíamos en el video también, o sea, esa relación entre los capilares y el tejido. Por acá estaba en el video. Esta me gusta mucho, ¿no? Porque nos muestra precisamente eso, los tejidos, un montón de células y su relación con los capilares, ¿no? Ya decíamos, ninguna célula está a más de 60 micras. Una micra es una milésima de milímetro, o sea, una rayita entre un milímetro y otro lo dividen entre 1000 y de ahí cuentan 60 rayitas, y esa es la distancia que hay entre una célula y un capilar. Obviamente tejidos, ya decíamos, como el músculo o a lo mejor las neuronas, que necesitan de un gran aporte de oxígeno, la distancia va a ser mucho menor, ¿no? Pero aquí lo que quiero resaltar es esa relación entre los capilares y las células, ¿no? Células y capilar muy cercano a ella, que le permite este intercambio, ¿ok? Bueno, regresamos a este de acá. Y ahora permítanme presentarles una imagen de las mías. ¿Cuál? Bueno, déjenme buscar otra imagen acá. Por acá la tengo, no se preocupen. No, esta. A ver, si copio esto aquí, copio, me voy y le digo pegar, ahí está. Vamos a ver qué tanto la podemos abrir. Vamos por acá, está mejor. Bueno, la estructura de los vasos, ¿no? O de una arteria que tiene varias capas antes de llegar a la que está en contacto directo con la sangre, ¿no? Dice una túnica externa de tejido conectivo laxo, luego viene músculo, fíjate cómo rodea, millones de celulitas ahí formando esa capa. Luego viene aquí una de elastina, ¿sí? Que es la que le da flexibilidad a las arterias, ¿verdad? Luego una lámina basal, tejido conectivo, pues, y luego viene la túnica íntima, la célula endotelial. Pero eso cambia radicalmente a nivel de los capilares, que nada más tienen la célula endotelial, y en algunos capilares la lámina basal, ¿no? Y aquí tenemos la de las venas, ¿no? Tenemos esa túnica externa, tenemos ese músculo liso, tenemos la elastina, la lámina basal y el endotelio propiamente, ¿no? Que es la que está en contacto directo con la sangre. Y aquí hay unas válvulas, ¿no? Que ahorita vamos a explicar cuál es su función. Muchas de las venas, estas que vienen de las extremidades desde abajo, pues tienen que luchar contra la gravedad. Entonces un mecanismo para que esa sangre que va avanzando, que no se regrese, son estas válvulas, ¿no? Pasa la sangre hacia acá y estas válvulas impiden que haya cierto retorno, ¿verdad? Ok, entonces estas son las capas, las arterias todas las que tienen, y el capilar nada más tiene el endotelio y algunos la lámina basal, ¿no? Ok. Aquí dice, ¿no? Las arterias de mayor diámetro poseen una mayor cantidad de tejido elástico que las arterias de menor tamaño y que las venas.
Lo anterior permite que las arterias se expandan durante la fase de la contracción cardíaca, dice. Las válvulas de las venas que evitan el retorno el retorno de la sangre. Las arterias son más circulares vistas en un corte transversal que las venas. Las arterias tienen más músculo que las venas, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces nosotros vamos a ver aquí el lado capilar, ¿correcto? Y entonces sí, vamos a llamar a esta imagen que tengo por acá. Ok, la copio, la dejo. Ahora le digo pegar. Le abrimos que se vea. Entonces, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos aquí? Es el capilar arterial y en algún punto se convierte por aquí en capilar venoso, ¿no? O sea, ¿en qué punto estamos aquí de la circulación? Bueno, pues ya lo hemos dicho muchas veces. Estamos aquí a este punto, a este nivel, pero si ponemos esta otra imagen, estamos a este punto, ¿no? A este nivel. El capilar arterial que se convierte en capilar venoso. Ok, nos vamos a nuestra imagen. Yo le doy aquí zoom in, zoom out, y eso me permite moverme más rápido a través de un pizarrón que se va a hacer inmenso a la medida que le metemos cosas y que no se las borramos, ¿ok? Bueno, ok, veamos. Entonces el tema es intercambio de sustancias. Ok. Vean estas flechas como estas salen acá. Estas flechas salen. ¿Sí? Aquí regresan en el lado venoso. Lo que están indicando estas flechas es la dirección de las sustancias y del agua también. Aquí vemos otras flechas que llegan aquí al capilar linfático. Y aquí es muy importante, tengo que detenerme otra vez para platicarles qué cosa es esto del capilar linfático, porque es un tercer, digamos, sistema de vasos que trabajan en el sistema circulatorio. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor, lo más rápido posible. Este sistema es un tercer sistema de vasos, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá, a ver dónde me lo pega. Ok, me gustó dónde lo pegó. Bueno, este sistema este sistema ya lo conocíamos, ¿no? El rojo y el azul. Cuando sale el corazón, las ramificaciones, el capilar, y aparece otro sistema aquí en verdecito, ¿no? Representado, que miren acá. Este sí no está conectado con otro. Su principio o su inicio es aquí, y va fluyendo y va convergiendo, y de repente va encontrando estos nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, diferentes a los ganglios nerviosos que hablábamos alguna vez, ganglio de la raíz dorsal, los ganglios paravertebrales, prevertebrales, ¿verdad? Ahí van confluyendo. También los que vienen de la cabeza, ¿no? O de los pulmones, ahí van encontrando sus ganglios linfáticos y van a desembocar en la vena subclavia. Ahí es donde van ya muy cerca de la vena cava superior. Ahí es donde van a confluir todos, ¿no? La rama madre, por decirle, esta sería esta del sistema linfático, ¿no? No es un circuito cerrado propiamente, como decíamos, porque su comienzo es aquí un saquito. Digamos, si revisamos cuál es su comienzo, un verde, sí,
revisamos cuál es su comienzo, sería una cosa más o menos así. El vasito está así, como un dedito, ¿no? Digo, como de un guante, como el dedo de un guante, ¿sí? O sea, no es que tampoco tenga aquí un hoyito aquí, no es que tenga un hoyito aquí por donde entran las sustancias, no es como si fuera el dedo de un guante y después se va, ¿no? Y van confluyendo, van convergiendo para llegar a los linfáticos. Entonces, este vasito, aquí hay células, a su alrededor hay células, muy parecido a la relación que había entre los capilares y las células, ¿no? Habría células, muchas células, un montón de células, ¿sí? Aquí, por aquí están las células, ¿ok? Entre las células y los capilares está el mentado espacio intersticial, o donde está el líquido intersticial, líquido tisular también se le llama, ¿no? Bueno, acá también el capilar va a estar, quizás no de manera tan cercana, pero también va a estar en relación con células, ¿no? Algo recogen esos capilares que no recoge el lado venoso, el capilar venoso. Entonces déjenme mostrarles una última imagen sobre el capilar linfático. Esta me gusta. Me gusta. Las pongo por acá. Y digo pegar. Entonces, este es el dedo de guante, ¿no? Que les decía. Este es el dedo de guante. Aquí hay células, no se alcanzan a apreciar mucho, pero sí las puedo más o menos delimitar. Dejen ver si puedo, ¿no? Porque por aquí hay una. Si ven, aquí está su núcleo. Aquí hay otra celulita. Aquí se ve un poco su núcleo. Ahí están células, ¿no? Entonces por ahí están esos dedos de guante. Está la redecilla capilar, que ya la hemos explicado, pero por ahí aparecen también otros dedillos de guantes, ¿no? Sí, que van confluyendo en la circulación, que van recogiendo algo que este lado venoso no logra recoger, y ahorita lo vamos a ver en este otro esquema, que este de acá. Ok. Entonces, este es el dedito, ¿no? Este es el dedito. Obviamente aquí hay un corte longitudinal, longitudinal del vaso sanguíneo, ¿no? Tanto de esto como esto, para que, pero esto, digamos, le falta su otra parte, ¿verdad? Que lo que haría es como, digamos, si estuviera aquí esto, ¿no? Su otra parte aquí. Eso fue lo que le volaron, ¿no? Lo que le cortaron, lo que cubre acá esta parte. Bueno, entonces aquí está este espacio de aquí también, este espacio intersticial. Todo esto es espacio intersticial. Aquí nos ponen un ejemplo de un epitelio, que puede ser la piel, ¿no? Aunque es un epitelio estratificado, ¿no? De varias capas, por lo que podemos ver aquí el núcleo, la membrana plasmática de todas estas células. Entonces el espacio intersticial, estas pueden ser fibras de tejido conectivo, ¿verdad? Acuérdense que el tejido conectivo es como el pegamento de todos los tejidos. Estas células son las que producen o pueden producir estas fibras, células de tejido conectivo. Bueno, aquí está la lámina endotelial, el endotelio, ¿no? Las células endoteliales con su núcleo grandote. Los eritrocitos, por ahí ya no se aprecian los glóbulos blancos, pero hay un componente importante aquí que va a tener un papel importante, que son estos puntitos negros que se van acá, que básicamente estos son proteínas plasmáticas, ¿no? Proteínas. Ahí déjame cambiar de color, si no, no se va a ver. Le pongo azul.
proteínas plasmáticas fundamentalmente, que esas son plasmáticas, son muy grandotas, ¿no? Entonces es difícil, no muchas se salen de esta, muy poquitas se salen en condiciones normales, ¿no? Proteínas plasmáticas, aparte aquí hay agua, ¿no? Aunque la velocidad de circulación es lenta, pero pues de todos modos hay un cierto flujo, ¿no? Hay un flujo lento pero seguro, digamos. ¿Quién permite ese flujo? ¿Quién permite esta corriente? ¿Quién permite esta corriente? Pues el corazón, ¿no? Este puede ser un capilar del dedo gordo del pie. La fuerza con la que viaja el agua aquí, con la que fluye el agua acá, vino de la contracción del corazón, que expulsó, como si tuviéramos un globo, ¿no? Y lo apretamos, pues sale el agua a chorro. Bueno, la velocidad de aquí, la poca o mucha velocidad que hay aquí, la debemos al corazón, un poco también a la gravedad, no sé si estamos hablando que es del dedo gordo del pie, es un poco también a la gravedad. Bueno, aquí hay un flujo, ¿no? Ahora, pero nos dice que aquí la tendencia es que las cosas salgan. Bueno, esas proteínas, hay un flujo, ese flujo se le llama presión hidrostática, ¿no? Hidro de agua, es las propiedades que tiene el agua, ¿no? La hidrostática. Entonces hay una presión hidrostática, que es la fuerza, ya decíamos poca o mucha, pero finalmente la fuerza que tiene el agua y todas las sustancias que van fluyendo acá, eso genera una presión hidrostática, presión en las paredes de los endotelios, ¿no? Esa presión lo que quiere es que las cosas salgan, ¿no? Impulsa que las cosas salgan a través de pequeños orificios, de pequeñas separaciones que hay entre las células, ¿no? Dependiendo del tejido, ¿no? Porque el capilar puede cambiar también, esta capa del capilar puede cambiar. A veces las separaciones entre esas células son mayores, o hay poros, ya veíamos en ese video que hay algunos poros que permiten la salida de estas sustancias. Pero pensemos en alguno que el endotelio continuo, en donde las separaciones no son muy grandes, entonces realmente es lo que sale o lo que entra depende de estas dos fuerzas, presión hidrostática y esta que les explico enseguida. Esta se llama presión osmótica coloidal. Esta presión la ejercen estas sustancias grandotas de la sangre, las proteínas plasmáticas, generan ósmosis, como pequeño recordatorio para la ósmosis. Acuérdense que en la ósmosis vamos a tener dos cámaras. Yo no sé por qué hace esto, si le hago más. No, gracias. Ya, gracias. Tenemos dos espacios, ¿no? Y en los dos va a haber cierto contenido de agua, cierto contenido de moléculas de agua. Ay, Dios. Una cierta cantidad de moléculas de agua, ¿sí? Moléculas de agua en los dos lados. Y hay una membrana aquí que se llama semipermeable, es una membrana semipermeable, que solo deja pasar agua, Supongamos que acá tenemos 10 mililitros acá, en este lado tenemos 10 mililitros, 10 mililitros, y acá también tenemos 10 mililitros. Entonces aquí tenemos, aparte de la membrana semipermeable, tenemos otra lámina. Vamos a pensar en una lámina que tenemos por acá. Una lámina que tenga, madre mía, una lámina que tengamos por acá, ¿ok? No me hagas esto. Odio esto, tío. Rayos. Déjenme echarle más grosor. Entonces hay una lámina acá, que es así, no deja pasar nada, ¿ok?
Odio lo que está sucediendo. Otra membrana queda así, no deja paz. ¿Por qué me haces esto, esta cosa tú? Bueno, otra membrana que está muy pegadita ahí. Voy a tener que hacer otro esquema. Les voy a poner pausa a la grabación para no... Ok, creo que ya estamos de regreso. Ya no sé si lo pausé o no. Entonces estuvieron soplándose ahí todo el dibujo que estaba haciendo. Bueno, entonces este es está dividido. Esta es un contenedor de agua. El agua de aquí no puede tocar esta porque tengo esta barrera, ¿no? La verde, digamos. Entonces, yo elimino. Primero he hecho un poco de azúcar aquí. A este lado le pongo azúcar. Este azúcar no puede pasar por aquí ni después de que quite yo esta verde, porque decíamos esta membrana amarilla lo único que permite es el paso del agua, pero en el tiempo cero, como está esta otra pared aquí movible, no deja que haya contacto que hay aquí acá. Entonces yo quito esta membrana verde ya en el tiempo número 2 o el tiempo que quieran, y nada más me quedo con la barrera semipermeable que decíamos. Esto es para que recuerden lo de la ósmosis. Me quedo con esto, y ¿qué va a pasar? Bueno, que por ósmosis el agua que está a este lado se va a jalar hasta este otro lado. O sea, el agua se mueve. La ósmosis, definiendo ósmosis, es la atracción de una solución concentrada, la atracción que hace del agua, ¿no? Esta solución de este lado, si este era el lado B, y este era el lado B estaba más concentrada porque le habíamos echado azúcar, y eso hace en primera instancia que el agua se mueva hacia acá. Quizás cuando ya se empiece a diluir un poquito esto, va a haber otro retorno de un poquito de dilución de agua, pero esa es la cosa. No permite que el azúcar se mueva hacia acá, nada más permite el paso del agua. Entonces a lo mejor esto se va a quedar acá con 5 mililitros y esto se va a quedar con 15, ¿no? Eso es ósmosis, que una solución concentrada va a traer agua siempre y cuando haya una barrera semipermeable que permita el paso del agua. Esa es la ósmosis. En este caso, la presión osmótica la están ejerciendo estas cositas que llamamos coloides, que básicamente son proteínas plasmáticas. Y por otro lado tenemos cristaloides, que serían nutrientes, ¿no? Aminoácidos, puede ser glucosa, ¿sí? Algún ácido graso por ahí, o sea, esos pueden ser los cristaloides. Entonces, tenemos dos fuerzas aquí que están luchando. Una es la presión del flujo, la presión hidrostática del agua, ¿sí? Y la otra es la presión osmótica coloidal que ejercen estas proteínas. Estas proteínas lo que están ejerciendo es una fuerza de imán para que el agua vaya de aquí hacia adentro, ¿no? Vaya de aquí hacia adentro. Y el agua va a arrastrar, si el agua sale, va a arrastrar a estos cristaloides, ¿no? Estos se mueven un poco más a donde los lleve el agua. Entonces, esta presión hidrostática está empujando el agua hacia afuera. Su tendencia es empujar el agua. Y esta presión hidrostática, osmótica coloidal, está tratando de retener agua, ¿no? Y en el lado del capilar, si ponemos aquí la barrera, del capilar arterial, la presión hidrostática, que es la que viene del corazón, del bombazo del corazón, le gana, por así decirlo, o es mayor a la presión osmótica coloidal, ¿sí?
le gana, y eso hace que el agua, con lo que sea que arrastre y que pueda salir, que sea de un tamaño más o menos pequeño, una glucosa, un aminoácido, un ácido graso, logra salir, ¿no? Logra salir. Aunque para ácidos grasos hay sistemas de transporte más especializados a nivel del endotelio. Básicamente serían sales minerales, por ejemplo, podría ser sodio, potasio, podría ser calcio, fósforo, ¿sí? Aminoácidos libres, glucosa, ¿no? Todo lo que sea lo suficientemente pequeño para pasar entre los espacios de las células endotelales arrastrados por el agua. Entonces, esta le gana a esta y las cosas salen. Como aquí en este lado hubo un desbordamiento de esa agua, ¿sí? Se salió mucha de esa agua, se liberó también mucho de la presión hidrostática. Entonces ya del lado venoso la presión hidrostática disminuyó, porque ya dio de sí, ¿no? Aquí salió el agua, ya dio de sí. Ahí se disminuyó. Es como si tuviéramos una manguera y yo le empiezo a hacer hoyitos a la manguera, ¿verdad? La presión del lado que tenga hoyitos al que no, pues va a disminuir mucho, ¿no? Porque aquí ya el agua se nos está saliendo y ya no vamos a tener mucha presión acá. Lo que se mantuvo más o menos estable en este lado fue la presión que ejercen las proteínas plasmáticas, la presión osmótica coloidal, la que ejercen los coloides, ¿no? Entonces, acá digamos, por ponerlo de alguna manera, la presión hidrostática del lado arterial, digamos que estaba a este nivel, y de este otro lado disminuye, ¿no? La presión hidrostática. Mientras que la presión osmótica coloidal, que era menor, ¿sí? Era menor del lado arterial, esa se mantiene más o menos. La presión osmótica coloidal, esa se mantiene más o menos estable, no decae. Entonces del lado del lado venoso, la presión hidrostática va a ser menor, ya decíamos, porque ya dio de sí, ya se salió el agua. Entonces eso hace que de este lado ya disminuya esa presión. Y la presión oncótica coloidal, que se mantuvo más o menos estable, ahora es mayor. Entonces, acuérdense, la osmótica coloidal quiere que el agua, atrae el agua, ¿no? Genera ósmosis, una presión osmótica hacia el interior. Y le gana ahora a la presión hidrostática. Tendríamos que regresar un poco acá a la imagen de la velocidad y la presión. Aquí le doy zoom in para navegar bien por mi esquema. Entonces vean cómo la presión y la velocidad, aunque se incrementa, va a ser menor del lado venoso que del lado arterial, ¿sí? La presión sanguínea. Le doy zoom out y me muevo acá. Entonces eso es lo que hace el ya cuando está aquí, lo que se dio, pues va a haber un intercambio ahora. Este es el intercambio entre el líquido, el plasma de la sangre, y el líquido intersticial. Ya cuando llegó aquí, entonces ahora va a haber un intercambio entre el líquido intracelular y el líquido intersticial, ¿no? Que es una célula que uno de sus desechos que va a estar produciendo, pues va a ser dióxido de carbono, ¿sí? Como uno de sus desechos. Puede ser una alanina, ¿no? Que va a estar acarreando grupos aminos ya viejos y que los tiene que regresar al hígado. Una alanina que está acarreando un grupo amino viejo, también puede ser un desecho. Por el otro lado, lo que va a estar llegando aquí es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Va a haber un intercambio también aquí, ¿sí? Exactamente.
Ok, ese es el intercambio de sustancias. Vamos a revisar ahora algunos momentos en donde esto está dañado, ¿no? Hay alguna disfunción que provoca alteraciones en este intercambio, y básicamente esos intercambios, ¿no?, que nos van a producir un edema, ¿no?, una hinchazón, ¿sí? Que es diferente de una inflamación, porque al tacto, si nosotros con nuestro dedo, la yema del dedo, presionamos, se queda marcada, ¿no? O sea, hay un hundimiento, una especie de hundimiento, como si fuera una especie de masa, ¿no?, que nosotros tocamos y se ve el hundimiento y que tarda en volver a restituirse, ¿no? Ok, entonces aquí yo creo que sí nos vamos a la presentación para ver ahora disfunciones o alteraciones en este intercambio, el intercambio de líquidos. Vamos a ver vamos a ver Seguimos grabando, espero, si no estoy hablando aquí como el loro huasteco y nada que se graba. Bueno, esperamos la presentación. Prontito, ahí está. Ahí está la... Déjenme agarrar mi cursor. ¡Ay! ¿Qué es esto? Ah, es que estaba... Ya entiendo. Ok. Ay, no puedo ver mi cursor, caramba. Ahí está, ahí está. Abajo, abajo, abajo. Ah, ok. Algo no está funcionando bien acá. Le tengo que poner High Presenter View. Eso es lo que no quiero. Yo creo que eso es lo que me está... Ahí está, mira, ahí está. Sí, eso es lo que daña aquí. Laser pointer o pen. Bueno, laser pointer. Ya si necesitamos pen. Bueno, esto es lo que ya explicamos, ¿no? Lo normal. Otra cosa importante que quizás se me escapa aquí. Aquí vemos algunos coloides, ¿no?, que sí se logran escapar, a lo mejor pequeñitos. La función del capilar es atrapar todas esas sustancias grandotas, como los coloides, a lo mejor ácidos grasos que estén por ahí. Esa es la función. Las cosas grandotas que no se pueden ir acá arrastradas por el agua, se van a regresar por el capilar linfático, ¿no? Y una de sus principales funciones es recoger todas esas proteínas plasmáticas que se lograron, o esos coloides que se lograron escapar por acá, ¿no? Bueno, ¿qué problema tenemos acá? ¿Cuál es el que quiero mostrarles? Este. Entonces aquí, como la cajita de cereales, ¿no? ¿Qué diferencias ven entre esta imagen en general? Digo, hay varias, ¿no? Pero ¿qué diferencias ven entre esta imagen y esta otra de acá? Bueno, con respecto a estos coloides, que es mucho menor la cantidad de estos coloides que de estas, ¿no? Y también estas fibras de tejido conectivo, de colágeno, pueden ser, también es menor que lo que se ve acá. Estas pues, son proteínas, ¿no? Tanto estas fibras como estas de acá son básicamente proteínas. A lo mejor estas globulares, estas son de tipo fibroso, pero las dos son proteínas y son pocas. ¿Qué puede estar ocasionando que no haya tanto de esto ni tanto de esto? ¿De dónde vienen estas proteínas, ¿no? ¿Quién las forma? El hígado. ¿Y qué utiliza el hígado como materia prima?
los nutrientes, los aminoácidos que se absorben. Entonces, ¿qué está ocasionando? Puede ser una desnutrición. Hay pocas proteínas plasmáticas y entonces esta presión está disminuida. Y acuérdense que esta presión era la que se mantenía estable en los dos lados y era la que permitía el regreso o atraía el agua en el lado. En los dos los atrae, ¿no? Nada más que acá le gana la presión hidrostática, que una vez que cede, que da de sí, entonces ahora sí de este lado venoso entran las sustancias porque ahora le gana la presión osmótica coloidal a la hidrostática, ¿no? Pero en este caso, como es muy poquita la cantidad de proteínas, porque hay una desnutrición, entonces ¿qué está pasando aquí? La presión hidrostática estaba alta del lado arterial, se cae un poco del lado venoso, pero la presión osmótica, ¿se puede escoger color? Sí. La presión osmótica, la habíamos puesto de diferente color, bueno, está anormalmente baja. Y aunque se mantiene estable, va a seguir baja en el lado venoso. Entonces en los dos lados, aunque esta disminuye, en los dos lados, esta va a ser mayor que la presión osmótica. Entonces no hay suficiente fuerza para que se atraiga de regreso el agua con las sustancias que lo acompañan, ¿no? Entonces hay un edema, una acumulación de líquidos y sustancias en el espacio intersticial. Esa sería la definición de edema, ¿no? Si ven ustedes aquí el espacio entre aquí y acá, pues es mucho mayor que el espacio entre aquí y acá. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Una baja presión osmótica coloidal, una baja cantidad de proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Puede ser una desnutrición, ¿verdad? Y esto es lo que pasa en esas imágenes de los niños con hambre, bueno, normalmente que provienen de África, en donde tienen un vientre muy abultado, ¿no? Están en los huesos, pero el vientre en particular está abultado. ¿Y no es qué es eso? Pues es líquidos que no pueden regresar a los capilares sanguíneos porque esos pobres niños no tienen suficientes proteínas plasmáticas que permitan atraer por medio de su presión osmótica al agua, a los líquidos del espacio intersticial hacia los capilares, ¿no? Es un edema. Un edema es lo que tienen esos niños, ¿no? Bueno, en esta otra cosa, otra vez, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro esquema? Muchas proteínas plasmáticas en el espacio intersticial, ¿no? Aquí hay puras. ¿Por qué hay muchas proteínas plasmáticas en el espacio intersticial? Porque hay algo que está incrementando la permeabilidad del capilar, la separación, que está incrementando la separación entre las células del endotelio, ¿sí? Las células endoteliales. Algo está incrementando esa permeabilidad. Puede ser una toxina, algún fármaco, toxinas de bacterias que están incrementando la permeabilidad. Entonces eso hace que las proteínas plasmáticas, que normalmente deben de permanecer en el capilar o en sangre, se nos están escapando al espacio intersticial. Entonces otra vez, ¿no? Aunque la presión hidrostática disminuye de aquí a acá, ahora la que se incrementó la presión, se incrementó la presión osmótica coloidal, pero donde no queremos, ¿no? En el espacio intersticial. Ahí se incrementó porque se nos están escapando, se nos están saliendo. Entonces no hay el estímulo de presión osmótica para que el agua y sus nutrientes regresen acá, ¿no? Sino más bien se mantienen en este espacio intersticial. Entonces es otra causa de edema. Algo incrementa la permeabilidad de la membrana del endotelio y que hace que se nos escapen estas
proteínas, no se rebasa la capacidad también del capilar linfático. Ya decíamos que su función era recoger estas, pero se rebasa la capacidad de este capilar linfático para recoger esas proteínas, ¿ok? Este es otro segundo caso, ¿no?, en el que hay una alteración y por lo tanto vamos a ver un edema. ¿Qué está pasando aquí? Aquí aparentemente todo está más o menos bien, ¿verdad? La cantidad de proteínas pues, se parece más o menos a la que está acá. No hay muchas proteínas en el espacio. Está saliendo bien aquí los líquidos y sus sustancias, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia entre este esquema y este otro acá? Algo está obstruyendo al capilar linfático. Entonces no está pudiendo cumplir su función de recoger a las proteínas, a los coloides, los pocos coloides que normalmente se escapan, no está siendo capaces de llevárselos, ¿no? Porque hay algo que lo obstruye, que lo oprime a ese capilar linfático, ¿no? Algo está pasando ahí. Puede ser un tumorcito, puede ser que está dañado el tejido, ¿sí? Y entonces esas proteínas que tienen, acuérdense, tienen una presión osmótica coloidal, se nos están acumulando, no en exceso, no en grandes cantidades, pero finalmente no están regresando por donde deberían de irse, ¿no? Entonces otra vez están ejerciendo cierta presión. Además que también el capilar linfático también se lleva algo de agua, ¿no? Pero si está obstruido, pues esa agua se va a acumular en el espacio intersticial. Parecido a lo que vemos en este otro esquema, donde ahora lo que está obstruido es la vena, ¿no? Entonces simplemente aquí, si volvemos con nuestras ecuaciones, ¿qué pasa con la presión hidrostática? No baja, no alcanza a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a acumular agua. Sí baja momentáneamente aquí, pero como está obstruido aquí el paso, entonces se empieza a acumular agua, y se empieza a incrementar la presión hidrostática de este lado venoso. Y acuérdense que la condición para que el agua regresara aquí del lado venoso era que la presión hidrostática iba a ser menor que la oncótica, pero como está obstruido el paso, entonces empieza a incrementar, a acumular agua y a incrementar la presión, y otra vez le gana a la presión, caray. Y otra vez le gana a la presión osmótica coloidal, ¿no? Que era la que se había mantenido. Se mantiene acá, pero esta no alcanza a descender por la acumulación. Esto es más o menos lo que pasa cuando estamos sentados mucho tiempo o parados mucho tiempo, que aunque no está, por ejemplo, cuando viajamos en camión, no estamos en la misma posición largas horas, 10, 12 horas, aunque no está obstruida la vena, ya decíamos, estas venas tienen que trabajar en contra de la gravedad. Y como no se está moviendo esto, no se está estimulando la circulación, en condiciones normales, por ejemplo en las piernas, si nosotros caminamos, los músculos que están alrededor del lado venoso, de las venas, permiten, cuando estos se contraen y se relajan, también hacen un efecto de como de exprimir, esto se contrae y se relaja, ¿no? Entonces esto se aprieta y se distiende, ¿no? Aprieta y distiende por la acción de estos músculos, y eso favorece la circulación. Por eso dicen, camina, hace ejercicio, que eso ayuda a mantener la circulación sana. Pero si por esta razón, te digo, independientemente que hagamos ejercicio o no, digo, a los que hacen ejercicio no les causará tanto problema, pero gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio y que tiene que viajar sentada durante varias horas, aunque no esté bloqueado esto, la presión de la gravedad hace que se incremente la presión hidrostática de este lado, otra vez, y que le gane a la presión osmótica, que es la que quiere que regrese el agua hacia adentro, y entonces tenemos
salida de líquidos, o más bien no recogida de líquidos hacia acá, salida de líquidos, y se nos inflama el espacio intersticial, ¿no? Otra causa de edema. Otra causa de edema. Bueno, vamos a mandar las anotaciones. Sí, ahí están. Entonces esa es la cosa, ¿no? Bueno, nada más déjenme el intercambio de líquidos. Entonces, ¿cuáles son los elementos del... ahorita vamos al resumen, pero déjenme mostrarles esto, ¿no? Es un vaso sanguíneo cortado de manera transversal, ¿no? Es como si nos hubieran puesto el popotito de frente hacia los ojos y lo cortaran, ¿no? Entonces hay en algunas capilares hay unas ciertas hendiduras entre células y células, ¿sí? No es que esta célula no tenga un núcleo, nada más que el lado del corte, corto exactamente aquí, digamos, el núcleo de esta célula, y a lo mejor está más metido para allá, ¿no? Entonces aquí hay hendiduras, hay otros endotelios, otros popotes capilares que están más cerrados, son más celosos con respecto a lo que sale y lo que entra, e incluso en determinados tejidos hay células que generan una segunda barrera para las cosas que pueden entrar o salir. Por ejemplo, aquí esto es en capilares cerebrales, ¿no? Es un tejido muy delicado que se protege mucho, y esto ayuda también a que no cualquier cosa entre al tejido. Aquí estarían las neuronas, ¿no? Este es un capilar, aquí estarían las neuronas. Por ejemplo, que bacterias o algunos químicos dañinos puedan entrar. Digo, no es totalmente impermeable, pero es mucho más selectivo que lo que podamos encontrar en un hígado, ¿no? Es lo que decíamos, los tipos de paredes de los capilares, unos son más abiertitos, otros tienen hasta poros, decíamos, ¿no? Estas células tienen algunos poros, ¿sí? Algunos son más abiertos que otros dependiendo del tejido. Esa es la cosa. Ok. Bueno, lo que estamos discutiendo acá, es cómo se distribuye el agua en los diferentes líquidos, en los diferentes compartimientos del cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces el líquido, primero en dos grandes compartimientos, ¿no? El intracelular es lo que está dentro de las células, dice de todo el agua del cuerpo o de los líquidos del cuerpo, el 41% está dentro, en el interior de las células, y el otro resto, el 24%, bueno, por aquí nos falta algo, ¿no? ¿Dónde estará la otra que resta aquí? Esta forma por líquido transcelular. Bueno, dice, se basan en que hay 65% de agua, ¿no? Respecto al peso corporal del total del agua. De ese 65%, el 41% está dentro de las células y el 24% está fuera de las células. ¿Dónde? En el espacio intersticial, en el plasma, dentro de la sangre, y otro espacio aquí que es el espacio transcelular, ¿no? Pero el intercambio del que estamos hablando es entre el plasma, el intersticial y el intracelular, ¿no? El que explicamos ahorita básicamente es este, ¿no? Plasma e intersticio, ¿sí?
El transcelular es el que está, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Son líquidos producidos por tejidos muy especializados. El líquido sinovial de las articulaciones también entra aquí en el transcelular, que es un líquido, digamos, extracelular, ¿sí? Extracelular altamente especializado, ¿no? En regiones muy específicas del cuerpo. Ejemplo, sinovial, decía, o el líquido cefalorraquídeo. Si no es que nomás esos dos son los que entran, ¿no? Ok. Bueno, vamos a tratar de resumir. Vamos a tratar de resumir esto. Acuérdense que el tema de hoy fue el intercambio de líquidos. Déjenme ver si puedo agregar un texto aquí. Texto. Pero ¿cómo lo...? Era el intercambio de líquidos, ¿no? Intercambio de líquidos. Entonces, ¿cuáles son? ¿En dónde? A nivel de los capilares. A nivel de los capilares. De líquidos y sustancias, ¿no? Líquidos y sustancias. Sustancias a nivel de los capilares. O entre los capilares. Entre los capilares y el espacio intersticial. Aquí es donde quisiera ponerle como un... Esa es la cosa. Ay, Dios. Editar texto. Es que aquí es donde quiero ponerle un fondo diferente, algo así. Bueno. Y el espacio intersticial. ¿Y cuáles son los componentes importantes aquí? La presión hidrostática. ¿Quién la ejerce? Pues el bombeo del corazón. Y la presión osmótica coloidal, que la ejercen las proteínas plasmáticas, ¿no? Las proteínas plasmáticas, sus diferentes fuerzas. Y vimos también aquí la composición de la pared de las arterias, de la pared de las arterias, que tienen varias capas, una de músculo, de elastina, otra que se llama lámina basal, y el endotelio, que es la capa que está en contacto directo con la sangre, ¿sí? Ok, composición de la pared de las arterias. ¿Qué más? La redecilla o lecho capilar, ¿no? Eso es importante, redecilla o lecho capilar, ¿sí? Que es donde se da el intercambio, ¿no? Esa interacción que hay entre los tejidos y el lecho capilar. ¿Okay? Y las disfunciones o alteraciones en el intercambio de líquidos y sustancias, que puede ser desde, decíamos, baja presión
presión osmótica coloidal por desnutrición. Otra puede ser un bloqueo, ¿no?, de los capilares venosos o del lado venosos, ya sea porque hay un taponamiento realmente, o sea, hay una especie de torniquete, ¿no? Pues eso no ayuda a que regrese la sangre, ¿verdad? La detiene. Es como el torniquete que nos ponen en el brazo cuando nos van a sacar sangre, o por éstasis, ¿no? Que no hay movimiento del cuerpo y la gravedad no ayuda a las venas a regresar la sangre y se incrementa la presión hidrostática en esas, o incremento de la permeabilidad del endotelio capilar por bacterias, toxinas de bacterias, virus también pueden hacer eso. Entonces sería a manera de resumen del tema de hoy. Ok, entonces sí, van a haber varios videos acá. Vamos a tener que ir haciendo sesiones en vivo, yo creo que, porque estoy pensando 5 o 6 videos, entonces a lo mejor hacer sesiones cada dos videos, ¿no?, para ir resolviendo dudas. Bueno, vamos a parar aquí y nos vemos para un siguiente video.